La violencia contra niños y niñas y adolescentes ha estado presente por más de 5 años, por cualquier parte del mundo, todo debido a su edad o situación de vulnerabilidad. Y económicamente, en donde escasamente reportan ser formalmente víctimas de violencia. El párrafo 1 del artículo 19 de la CDN señala que los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo custodia de los padres. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece como principio rector el acceso a una vida libre de violencia. Asimismo, determina que todos ellos tienen derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Para garantizar esto, el artículo 47, fracciones 1-7, ordena que las autoridades de todos los niveles de gobierno tomen las acciones pertinentes para prevenir, atender y sancionar casos de descuido, abandono o abuso físico, psicológico o sexual. Las personas jornaleras agrícolas son aquellas trabajadores y trabajadoras eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha de los cultivos. Las situaciones de discriminación que sufren los jornaleros es asociada a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria. Las condiciones laborales antes descritas resultan en difícil acceso a derechos como la salud y la vivienda. De acuerdo con la ficha temática Personas jornaleras agrícolas, publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la condición actual de los jornaleros agrícolas en México es la siguiente. Solo 3 de cada 100 personas trabajadoras agrícolas de apoyo tienen un contrato escrito. De ellas, 6 de cada 10 tienen un contrato escrito temporal o eventual. Las 4 restantes son de base o planta. Las personas jornaleras ganan en promedio 18.5 pesos por cada hora laborada, cantidad que, a pesar de superar los 80.4 pesos diarios del salario mínimo, resulta insuficiente si se consideran los altos niveles de desempleo para esta población, entre temporadas de cosecha y los gastos de traslado a zonas de trabajo. Las mujeres y las niñas son víctimas de actos de violencia en todos los países y los vecindarios, pero esos delitos con frecuencia se ocultan y no se denuncian. La lucha por el respeto de los derechos humanos ha desplegado un sinfín de esfuerzos, reflexiones y acciones en diferentes épocas y latitudes. No existe la presentación de documentar históricamente estos esfuerzos feministas en la búsqueda por mejorar sus condiciones de existencia, que fueron marcados por la visión centrada en el varón. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos. Mientras que en el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres es su propia pareja. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableció en qué ámbitos de la vida están siendo violentadas las mujeres, definiendo violencia por modalidades: violencia familiar, laboral y docente, comunitaria y violencia institucional. Asimismo, define el hostigamiento, el acoso sexual, a partir de la cual se tipifica el feminicidio. De acuerdo con la ONU, las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. Este criterio es utilizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde la violencia hacia ellos es un problema del cual poco se habla hasta hace pocos años, debido a que ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos, quienes en mayor parte de los casos son los que la ejercen. De acuerdo con cifras de la OMC, 1 de cada 10 personas mayores ha sido víctima de malos tratos, por lo que es importante destacar el alto índice de maltrato hacia este sector de la población. En muchos casos la violencia se da en el hogar por algún miembro de la familia, por lo que es importante establecer acciones interinstitucionales orientadas a la prevención y atención de la violencia cometida en contra de las personas mayores, en todas sus manifestaciones y ámbitos, así como brindarle todas las herramientas que le permitan fortalecerse como sujetos de derecho y mejorar su calidad de vida. La CNDH, en su informe anual 2018, señala que las personas con discapacidad han sido excluidas de su vida activa de la sociedad y a la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos.
ya que se considera que no pueden llevar a cabo las mismas actividades en igualdad de condiciones que el resto de las personas. La disparidad de condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, entre otras, generan diversas y múltiples barreras que acentúan la situación desfavorable de las personas con discapacidad, hasta ahora medianamente atendidas desde las políticas públicas, planes y programas. En septiembre del año 2007 y después de 2 décadas de negociaciones, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo con ello la protección de aproximadamente 370 millones de personas pertenecientes a estas comunidades existentes en el mundo. Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse así mismos diferentes y a ser respetados como tales, donde se destacan aspectos relativos a la educación, la salud y el empleo. Uno de los puntos más importantes del texto es el referente al apego de los indígenas a la tierra, donde varios artículos mencionan su derecho a poseerlas, utilizarlas y desarrollarlas como gustan. Recientemente se ha dicho con base a los derechos que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo denunciado o son activistas sociales que defienden una causa, aún en contra de grupos de poder económico o político. Podemos observar que en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales, ciudadanos, que suelen concluir en asesinatos. Las estadísticas nos permiten ver la magnitud del problema en relación a la violación de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad, pero sobre todo de protección del derecho a la vida y a la seguridad personal.